Comprar o vender una propiedad probablemente sea una de las decisiones más importantes que vas a tomar a lo largo de tu vida. Sin embargo, si no estás bien informado, se puede incrementar el riesgo, o más bien, se incrementa el riesgo de que seas víctima de algún fraude o que enfrentes problemas legales que pueden tardar años en resolverse. Y para eso nos acompaña la licenciada Alicia Félix. Ella es notario suplente de la Notaría 102 con especialidad en Derecho Notarial. Bienvenida, Alicia. Muchas gracias por la invitación, Diana. Alicia nos va a decir cómo evitar problemas al momento de comprar o vender una propiedad. Alicia, cuando alguien va a comprar una propiedad, una casa, realmente nos sentimos emocionados, contentos porque vamos a comprar esa casa que tanto habíamos soñado. Entonces, puede aumentar el riesgo de que pasemos por alto ciertas cosas y ciertos documentos o trámites que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer esa transacción tan importante. Entonces, ¿cuáles son los documentos más importantes que el comprador debe de revisar al momento de comprar esa casa antes de firmar? Bueno, lo que tiene que revisar primeramente el comprador es que quien se ostenta como parte vendedora realmente lo sea. ¿Y cómo lo vamos a acreditar? A través de la escritura pública inscrita en el registro público que ampare que él es el dueño de esa vivienda o terreno, el inmueble de que se trate. ¿Ok? Es el primer requisito. El segundo, tenemos que acreditar si ese cliente adquirió soltero, casado, cuál era su estado civil. ¿Ok? Porque eso va a depender si su cónyuge tiene derecho o no sobre ese inmueble y si entra también como parte vendedora. Eso es muy importante. Eso lo vamos a ver en el apartado de datos generales que viene en una escritura. Ahí vamos a poder discernir si dice soltero, si adquirió casado, bajo qué régimen y adicional solicitar el acta de matrimonio. Lo tercero es el punto del tema de los gravámenes, si esa propiedad tiene algún gravamen vigente o alguna anotación marginal que pudiera no complicar, pero así subsanar ciertos aspectos para que se haga la transmisión de propiedad. Eso lo hacemos a través de una búsqueda en el registro público de la propiedad. Y por último, el tema de los pagos de prediales y de adeudos de servicios de agua potable. Por lo menos con esos 4 conceptos podemos darnos una idea de cuál es el contexto de esa propiedad para ahora sí avanzar a la firma de una escritura o antes en la firma de una promesa de venta. Ok. Alicia, yo como compradora estoy con todo el derecho de pedirle esa escritura al vendedor. Claro. Y una vez que ya tengo esa escritura, suponiendo que me la entrega el vendedor, ¿no? ¿Cómo puedo yo verificar? ¿La llevo a notaría o es a través de un asesor inmobiliario? O yo como persona interesada en comprar, ¿cómo puedo verificar eso que me estás mencionando? Ok, bueno, si no hay un asesor de inmobiliario de por medio, que lo recomendable es que siempre haya un asesor, ¿no? Para que te oriente en ese trámite, pero puedes acudir con tu notario de confianza, incluso con la parte vendedora y que les brinde la asesoría jurídica para revisar toda la documentación. Hay clientes que obviamente no quieren dar una copia simple de la escritura porque pues son documentos de índole privada para ellos, pero puedes acercarte con notario para que haga la revisión y ahí mismo constatar que realmente se puede hacer con la formalización de esa compraventa. Ok, aquí es donde en esta parte del proceso de transacción o de verificar documentos más bien, es donde entra la figura del asesor inmobiliario y del notario, ¿no? Sí, porque el asesor inmobiliario es el especialista que te ayuda a revisar toda esa clase de documentos que te apoyan en la elaboración de promesa y ya te orienta a notaría para efecto de continuar con el trámite de compraventa. Ok. Alicia, se habla mucho de la libertad de gravamen, de hecho ahorita lo acabas de mencionar. Para quienes no estemos familiarizados con el término, ¿qué significa libertad de gravamen? Bueno, cuando una propiedad se dice que está libre de gravamen, se refiere a que esa propiedad no tiene deudas o cargas legales que pudieran afectar la disposición del propietario para efecto de venderla o disponer de ese inmueble, por ejemplo, si quisiera hipotecarlo. Entonces, la manera de saber si una propiedad está libre de gravamen es tramitando un certificado de información registral, que anteriormente se le conocía como certificado de libertad de gravamen, en el que nos va a indicar qué anotaciones tiene vigente ese inmueble. Puede que el cliente no esté enterado de que quizás hay una hipoteca que no se ha hecho el trámite administrativo de cancelación, o exista un usufructo, o exista un patrimonio de familia. Entonces, ese certificado nos va a dar noción de qué es lo que se encuentra escrito en el registro público. Pero eso es más que nada a lo que se refiere.
Y eso se pide en el registro, se solicita al registro público de la propiedad. Sí. Igual, puede hacerlo a través de notaría, un asesor, o puede ir la persona interesada. Puede ir la persona interesada a solicitarlo al registro público o bien se hace a través de notaría. Actualmente se manejan las operaciones con primer aviso preventivo. Entonces se pide el certificado al registro público junto con esa solicitud de aviso preventivo para efectos de proteger la operación durante determinado tiempo. Entonces es un trámite que ya se ve directamente en notaría. ¿A qué te refieres con primer aviso preventivo? Si nos explicas. Sí, el primer aviso preventivo está contemplado en la ley catastral y registral aquí en el estado de Sonora y se refiere a un escrito que envía el notario donde le avisa al registrador de que se va a celebrar una operación de compraventa entre tales personas sobre determinado inmueble, los datos registrales. Entonces, ese aviso se inscribe y nos da un plazo de 60 días para efecto de que se otorgue la operación de compraventa. Es una protección que se hace a ese inmueble. Okay. Nadie más puede hacer una operación. Nadie más pudiera hacerlo. O sea, si en el peor escenario apareciera, se hiciera una segunda compra-venta, no se iba a poder inscribir ni el aviso preventivo definitivo de esa operación porque ya va a haber uno vigente. Por eso la importancia de hacerlo en una notaría para que les explique a las partes lo que conlleva y el tiempo que se tiene para celebrar la operación cuando hay un primer aviso preventivo. Es un candado que le pones a la propiedad, digamos. Sí, es un candado. Ajá. Y en créditos bancarios se ve... Es de default que va ese primer aviso. Ahora en operaciones al contado ya se manejan todo ese tipo de operaciones por lo mismo, porque es una seguridad y garantía para el cliente comprador. Ok. ¿Qué sucede si el vendedor tiene la propiedad a su nombre, pero la escritura aún aparece a nombre de otra persona en el registro público de la propiedad? Bueno, ese cliente vendedor no tiene certidumbre ni seguridad jurídica sobre ese inmueble. ¿Por qué? Porque al no estar inscrito en el registro público no surte efectos ante terceros, o sea, no tiene publicidad ese instrumento. Por eso es importante hacerlo con notario para que se concluya ese tipo de trámites y ahora sí se le reconozca a este comprador como el titular registral de ese inmueble y se cancele la anotación anterior. En los escenarios en los que no se concluye ese tipo de trámites, pues sí, ese cliente vendedor pues tiene una incertidumbre de que incluso pudieran embargarle la propiedad al estar a nombre de otra persona en el registro público. Okay. Si fallece el anterior dueño, pues ya entramos en otro tema de que hay que promover quizás un juicio sucesorio. O sea, realmente el patrimonio se pone en riesgo en ese tipo de situaciones, ¿no? Lo que nos estás tratando de explicar o lo que nos explicas, Alicia, es que en realidad cuando se hace todo ese proceso de compraventa debe de concluir y concluye hasta estar inscrito en el registro público de la propiedad. Sí. Porque yo puedo decir, oye, tengo aquí mi escritura y está mi nombre, pero al momento de verificar en el registro público de la propiedad y está a nombre de otra persona, pues quiere decir que no se concluyó el proceso, ¿no? Exactamente. Lo que pasa cuando se otorga una escritura de compraventa ante notario, se hacen una serie de trámites. Se hace el pago de impuestos y de derechos, traslado de dominio y al final es el proceso de inscripción en el registro público. Entonces es un paso súper esencial porque eso es lo que le va a dar publicidad a esa escritura, le va a dar el carácter ahora sí de propietario a quien adquirió ese inmueble. Ok. Recuérdame, antes era el comprador o el nuevo dueño el que hacía esa inscripción y ahora ya es a través de notaría o siempre ha sido a través de notaría. Siempre ha sido a través de notaría. Claro que existe la opción de que si ese cliente quiere llevar a registrar la escritura, sí lo puede hacer. Para eso el notario presenta una cotización de gastos notariales en la que incluye una serie de conceptos, incluida la inscripción en el registro público. Okay. O sea, ya viene cotizado dentro de tus gastos. Ok. Algunas personas hacen tratos de compraventa con contratos privados sin ir con notario. ¿Cuáles son los riesgos de comprar así, Alicia? Pues que ese contrato no va a tener validez plena. ¿Por qué? Porque ese contrato no va a surtir efectos legales ante terceros, no se concluyeron el procedimiento que debe de llevar una escrituración. Por ley, mira, todo lo que se refiere a bienes inmuebles tiene que constar en escritura pública, aún así también incluyendo obviamente su transmisión de propiedad. Entonces ese cliente va a poner en riesgo su patrimonio y el de su familia. Actualmente comprar una casa es creo que la inversión más grande que hace una persona. Entonces no cumplir o querer ahorrarse una serie de, por ejemplo, gastos notariales que a veces sucede por llevarlo por la vía privada, pues al final de cuentas él no tiene seguridad sobre ese inmueble que está comprando, ¿no? Y se pudieran presentar escenarios complicados para ese cliente comprador. Como comentaba ahorita, si falleciera
tenga el anterior propietario, pues hay que entrar ya a un tema de un juicio sucesorio, que te reconozcan a ti como comprador de buena fe, los herederos. Entonces son procedimientos engorrosos que al final de cuentas van a ser desgastantes emocionalmente, que va a llevar tiempo y más gastos. Para quienes estén interesados en vender su casa, ¿qué documentos deben de tener listos antes de ponerla en venta? Bueno, lo primero es que cuente con su escritura pública debidamente registrada en el registro público de la propiedad. Para eso trae un sello al inicio y trae una hoja de inscripción al final. Que cuente con sus documentos de identidad, acta de matrimonio, la parte vendedora, para ver si su cónyuge tiene o no que dar su consentimiento para la firma. El certificado de información registral, que bueno, se ve en notaría, pero es un documento esencial que deben de tener a la vista. Y las cartas de no adeudo del inmueble, eso por lo menos para iniciar a integrar el expediente. Ok. Y si una casa tiene adeudos, o sea, quiero vender la casa y tiene adeudos de predial o de agua, ¿se puede hacer esa transacción o definitivamente los tengo que pagar antes de vender eso? Se tienen que pagar antes, porque por ley lo que es predial y agua tienen que estar cubiertos, y aún así cuando hacemos la escritura tenemos que redactar y asentar el número de la constancia de predial, de agua, etcétera. Entonces no se puede otorgar una compraventa así, tienen que estar liquidados antes. Ok. Comprar una casa no es solo pagar el precio de venta, hay otros costos extras que muchas veces desconocemos, ¿no? Sí. ¿Cuáles son esos gastos ocultos que el comprador, Alicia, debe de considerar, como impuestos, avalúos, honorarios notariales? ¿Qué más es lo que se...? Tiene que considerar la parte compradora, por ejemplo, el impuesto de traslado de dominio, que es el impuesto más caro que se paga en una compraventa. Y es un impuesto que te cobra el municipio a través de la Dirección de Catastro y Tesorería Municipal, y es por el cambio de propietario, o sea, de A a B. Ok. Es el impuesto más alto. Perdón, Alicia. Sí. ¿Y este impuesto tiene un costo diferente según el municipio? Sí, Okay. sí, cada municipio tiene su arancel, generalmente es el 2%, pero aquí en Hermosillo tenemos un arancel en específico, entonces ya por eso no podemos decir un cierto porcentaje de gastos notariales, porque depende de los valores. Aquí en Hermosillo hay un tabulador que va subiendo de cierta cantidad a cierta cantidad, entonces ya no se puede discernir un porcentaje general para gastos notariales. Entonces el traslado de dominio se tiene que tomar en cuenta 3 factores, que es avalúo, venta y valor catastral, para definir la base de gravamen. Ok. El segundo es el pago del impuesto, el derecho de inscripción en el registro público, que es en base a un arancel, honorarios del notario, honorarios del perito evaluador por la expedición del avalúo que se ocupa para el traslado de dominio, y por último, que es gestoría y el aviso preventivo definitivo al registro público, que es cuando ya le avisas que se firmó la escritura al registrador bajo tal número, las partes que estaban en el primer aviso preventivo, y ya nada más te prorroga el tiempo de vigencia para que se envíe a inscribir el testimonio. En ocasiones también, Diana, se puede generar un ISR por adquisición, o se puede generar el IVA si trata de un inmueble que es una bodega o un local comercial. Entonces, son gastos adicionales que van a ir incluidas en la cotización, dependiendo del tipo de inmueble y dependiendo del caso de la operación. En el caso que ahorita acabas de mencionar de ISR, o sea, del pago de impuesto por comprar adquirir una propiedad, hay algunas personas que dicen, bueno, quiero vender mi propiedad, pero ¿cuánto voy a pagar de impuesto? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, para efectos del vendedor hay que tomar en cuenta hace cuánto tiempo compró, si él adquirió soltero, casado, en qué costo y el precio de venta actual. Entonces, ¿por qué? Porque la cantidad que él pagó en su momento se va a actualizar al día de hoy. Se hace un cálculo en específico y ahí es como se genera el impuesto a pagar a cargo de la parte vendedora. Okay. Existen obviamente existe beneficio de la casa habitación, es un beneficio fiscal si es que acreditas conforme a lo que dice el reglamento, que cuentas con un documento comprobatorio y todas las reglas que marca este reglamento, y pudieras exentar el ISR si se trata de tu casa habitación y no has vendido otra en los últimos 3 años. Ok. ¿Okay? Tengo entonces la oportunidad de vender una propiedad cada 3 años libre de impuestos siempre y cuando cumpla con los requisitos. Sí, siempre y cuando tengas el documento comprobatorio, no has exentado otra casa, no se rebase las 700,000 UDIs, que al día de hoy ha de andar en 5,800,000 pesos aproximadamente, el tope de UDIs. Y hay otra regla también, que es cuando
hay la superficie del terreno del inmueble con la superficie de construcción, que dice que la superficie del terreno no debe de exceder en 3 veces al área cubierta por las construcciones. Se hace un cálculo en específico para eso. Entonces, son varias reglas. Hay clientes que cumplen al 100% y otros que tienen un excedente de UDIs, tienen un excedente de terreno o no pueden o no cumplen con el requisito en sí. Ok. Sin embargo, es muy valioso lo que nos comentas porque podemos no estar informados de todo ese abanico de posibilidades que tenemos, en este caso, de exentar, por ejemplo, el ISR. Y si nos acercamos a notaría, pues nos planteamos cuál es nuestra situación y nos pueden orientar y decir, puede ser A, puede ser B, C, o cuál es la posibilidad que tienes, ¿no? Sí, claro, y te presentan un cálculo del impuesto y ya decides si exentas o pagas el impuesto definitivo o lo que el cliente requiera, ¿no? En dado caso. Ok. Alicia, en una compraventa, ¿quién paga qué? Es decir, ¿qué gastos corresponden al comprador y qué gastos corresponden al vendedor? Ok, bueno, al vendedor le corresponde el ISR por enajenación, que es por la utilidad que él está percibiendo, conforme al cálculo que comentábamos. Si ese vendedor va a hacer un trámite de cancelación de hipoteca en el mismo instrumento, por ejemplo, pues también va a pagar los gastos de esa cancelación porque a él le corresponden honorarios y registro público respecto de ese acto en particular. Y ahora sí, la parte compradora lleva a cabo todos los demás gastos notariales, que es traslado de dominio, derecho de inscripción en el registro público, los honorarios del notario, la gestoría, el avalúo comercial y si se tuviera que generar un ISR por adquisición a cargo del comprador o IVA en dado caso. Y en el tema de costos, ¿cuánto cuesta escriturar en promedio una propiedad? Pues mira, depende. Aquí en Hermosillo, pues como comentábamos, tenemos un arancel en específico. Puedes considerar que una propiedad que valga como tope así 1,50,000, el valor más alto, quizás los gastos notariales anden entre un 5 y un 6%. Del valor del valor de ese inmueble, el valor más alto. Pero si ya rebasan esa cantidad, pues ya no podemos decir un porcentaje porque depende de la tasa que le va a aplicar, depende del valor del inmueble, qué tasa le va a aplicar, porque ya hay un arancel que va variando, pues, ¿no? Y va aumentando el porcentaje. Entonces, pero una propiedad de 1,50,000 hacia abajo, sí, un 5 o 6%. Hay que considerar que en gastos notariales vamos a tomar en cuenta el valor de venta, el valor comercial y el valor catastral. Sobre el valor más alto es que se definen la base de gravamen para efectos de impuestos. Ok. Y si un comprador dice que pagará en efectivo o con financiamiento, ¿qué precauciones debe de tomar para evitar problemas? Bueno, hay que tomar en cuenta que el tope en efectivo este año 2025 son 907,000 pesos. Entonces, en ese tipo de operaciones, hasta esa cantidad puedes liquidar en efectivo al vendedor. Ya arriba de esa cantidad se tiene que hacer a través de una transferencia bancaria o un cheque de caja. ¿Qué se recomienda aquí? Que sean de la cuenta, obviamente, de quien está adquiriendo el inmueble, quien es el comprador. Okay. Y en cuanto al financiamiento, pues hay que acreditar que ese cliente realmente tiene autorizado un crédito hipotecario o si es su crédito Infonavit o Fobiste, para ya ahora sí celebrar ya sea la promesa de venta, el trato que vayan a hacer. ¿Por qué es indispensable la intervención de un notario en cualquier compra-venta de una propiedad? ¿Cuáles son los riesgos, Alicia, de no hacerlo ante un notario? Bueno, es indispensable porque todo lo que se refiere a bienes inmuebles tiene que constar en escritura pública. Entonces, el notario es quien da fe de la celebración de ese acto jurídico, es quien te va a asesorar y te va a explicar cuál es el procedimiento, va a retener y calcular los impuestos, va a hacer todos los trámites, es el especialista en esa materia. Entonces, no hacerlo con el notario, tu patrimonio está en riesgo definitivamente, no se van a llevar a cabo los trámites que tienen que ser, te pudieras ahorrar, si acaso, en un periodo corto de tiempo te pudieras ahorrar ciertos gastos notariales, pero a la larga vas a tener muchos más problemas que no hacerlo con notario. Aquí lo ideal es que los clientes acudan ante su notario de confianza, se asesoren y vean cuáles son los requisitos para llevar a cabo el procedimiento. O sea, el no hacerlo ante una notaría no te da esa seguridad y esa legalidad. No.
que realmente necesitamos, como dices tú, en ese tipo de transacciones de compra-venta. Claro, el notario es el que te va a otorgar seguridad y certeza jurídica de respecto a lo que estás celebrando, de que quien te está vendiendo es realmente la parte vendedora o que tiene facultades para hacer la venta y concluir todo el proceso de traslado de dominio a tu nombre y por último la inscripción en el registro público para que tú ya tengas el carácter de titular registral de ese inmueble. Entonces es el notario quien te va a acompañar y quien va a hacer todo este trámite. Okay. Antes se mencionaba, no sé si tú lo recuerdas, te tocó a ti o has escuchado de eso, Alicia, que antes creía las personas, los adultos, que el hecho de tener la escritura, yo tengo las escrituras de mi casa y ya te hacía como que el dueño, pero en realidad no había todo ese proceso, verificación de documentos que avalen realmente si eres el dueño. ¿O no, sí, verdad? sí me tocó verlo y me ha tocado incluso verlo en asesorías con clientes de que hicieron la compraventa y no concluyeron el traslado de dominio, no se quitan el registro público, pero sí tienen el contrato en escritura, ¿no? Por X motivo que se presentaron en aquel entonces. Entonces, claro que ese cliente sí está en un estado de indefensión y de vulnerabilidad en cuanto a su patrimonio. Pues hoy aprendimos que comprar o vender una casa es un proceso que requiere legalidad, requiere seguridad y para eso están las notarías. Muchas gracias, Alicia, por brindarnos toda esta información de valor tan útil. ¿En dónde pueden encontrarte? Nosotros estamos ubicados en calle Zaguaripa 225, esquina con calle San Miguel, en la colonia San Antonio, aquí en Hermosillo, Sonora. Es la primer notaría que tiene drive-thru. Entonces, está padrísimo porque los clientes pues pueden llegar a recoger documentos o bajar algún expediente a través de esa ventanilla, no ocupan bajarse del carro. Es únicamente un servicio en ese sentido, ¿no? Para que los clientes dejen documentos o recojan y ya cuando vayan a cita firma, asesoría, obviamente ya es una cita presencial en notaría. Entonces, nos pueden ubicar a través de ese medio también. Ok, ¿redes sociales manejan? Sí, es Notario 102 en Instagram. Recuerda que la información es poder y si te informas bien vas a reducir el riesgo de tener problemas futuros. Comparte esta información para quien consideres que le es muy, muy útil. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en todas las plataformas como Mi Puerta Inmobiliaria y nos vemos en el próximo episodio.